Pueden abrir sus Biblias en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, del versículo 11 al 22, el resto del capítulo 2. El mensaje de hoy es acerca de la hermosura de la iglesia. Dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la palabra de Dios. La hermosura de la iglesia. La hermosura de la iglesia. Definitivamente no es el tema más predicado hoy en día. Quizá en mis 11 años de cristiano nunca he estado presente en un servicio donde se predica acerca de la iglesia. He ido a iglesias y tengo diferentes opiniones de muchas iglesias, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Y qué opinión tiene Dios acerca de su iglesia? Yo conocí a Jesucristo en la universidad. Todavía no estaba en la universidad, estaba terminando high school, pero lo conocí en la universidad con un grupo de cristianos que yo jamás en mi vida había conocido cristianos. Y cuando los vi, dije, definitivamente hay algo diferente en ellos. A los 2 segundos podía verlo. Llevaba 16, 17 años viendo cómo se comportaba la gente que no era cristiana, y les veía a ellos convivir unos con otros. Eso es clave el día de hoy, unos con otros. Y veía algo totalmente diferente. Y dije, yo jamás voy a irme de este grupo de gente. Además, eran muy jóvenes, lo cual no era por tradición que lo estaban haciendo. Ellos realmente amaban a Cristo y querían conocer a Dios. Y esto cautivó mi vida y me llevó a un rumbo en el que ahora estoy, a conocer a Jesús, a conocer quién era yo, a conocer el propósito por el cual había sido creado. Pero algo no me habían enseñado ellos, y aunque en sí son mis amigos todavía, en ese tiempo quizá ellos aún no lo entendían, ni yo tampoco. Y era la importancia de la iglesia local. Nosotros nos reuníamos en la universidad, teníamos estudios bíblicos, teníamos tiempos de evangelismo, teníamos oración,
buscábamos llevar el evangelio a personas que no conocían a Cristo en la universidad, hasta incluso a profesores. Yo estudiaba filosofía y había tiempos de bastante discusión con mis profesores, especialmente mis profesores ateos. Siguen siendo mis amigos el día de hoy. Y es interesante ver que en todo esto yo no entendía, ni ellos tampoco, la importancia de la iglesia local. Yo espero que el día de hoy podamos nosotros ver la hermosura de la iglesia local. Yo no veía esa importancia, no veía esa necesidad, pensaba que era algo secundario. Lo importante es mi relación con Dios. Como yo estoy con Dios, lo demás es opcional, no es necesario. Yo estaba equivocado. Yo creía esto porque lo había escuchado, pero no porque lo había leído en la Biblia. Definitivamente no es el diseño de Dios para la vida cristiana, ni para sus discípulos. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema, apreciando lo que Pablo nos está diciendo acerca de la iglesia. Pablo se maravilla con el diseño que Dios tiene acerca de la iglesia. Y vamos a tener tres partes en este mensaje. El primer punto es esto. Pablo nos invita a apreciar la gran división en la que vivíamos. Apreciemos la gran división en la que vivíamos. Dice, básicamente describiendo los versículos 11 al 13, nos describe como expatriados, como exiliados, como extranjeros de la presencia de Dios. La gran división que había y que Pablo nota en estos versículos es la división entre judíos y gentiles. Era algo que todo el mundo estaba familiarizado con esto. No era un secreto para nadie. Los judíos y los gentiles no se podían relacionar. De hecho, hay una parte en este capítulo que leímos que dice que Cristo derribó la pared de separación. ¿Qué es esto? Bueno, literalmente había una pared de separación en el templo donde decía que no era prohibido que los gentiles pasaran por ahí, incluso siendo judíos gentiles. Prohibido que los gentiles pasaran de esa pared, y que si pasaban era a su propia responsabilidad si los mataban. Dice que Cristo derribó esta pared con su cruz. Existía una terrible división entre estos dos grupos. ¿Quiénes son los judíos? Los que han nacido, no los que querían ser judíos, no era eso. Los que han nacido de Abraham, Isaac, Jacob, miembros de las tribus de Israel. Los judíos no son hispanos, no son europeos, son judíos, son de ese pueblo, son de esa descendencia. Y Pablo nos dice algo, y yo quiero resumírtelo así. Pablo nos dice que aunque todo el mundo sabía que era irreconciliable estos dos grupos, Jesús había destruido totalmente esta división. Y ya ni importaba de dónde eras o quién eras. Lo que importaba era si estás en Cristo, en Jesús. Yo quiero explicarte un poquito tan grande división que había. Los mejores judíos que conocemos son los apóstoles. Incluso en esto vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro teniendo muchos problemas con juntarse con los gentiles, cristianos gentiles. Los apóstoles tardaron 10 años en llegar a predicar el evangelio a los gentiles. Cristo, ellos creían que
pues todos los cristianos al principio creían que Cristo vino por su pueblo, y si quieres ser salvo tienes que volverte judío. Tienes que volverte su pueblo, judío, para poder ser salvo por medio de Cristo, porque Cristo es el Mesías judío que vino a salvar a su pueblo judío. Ahora, esto quizá no suena tan relevante, pero yo les digo, sí lo es. Hay un creciente número de grupos, incluso mal llamadas iglesias, en muchas partes del mundo y en muchas partes de Latinoamérica, que creen exactamente esto. Creen que tú tienes que empezar a comportarte como un judío para poder llegar a Cristo. Y tienes que empezar a celebrar las fiestas judías. Y tienes que empezar a obedecer los mandamientos judíos, que son culturales, para poder llegar a Cristo. Y esto es, por supuesto, contrario a la Biblia. Nunca le creas a los judaizantes. Amada iglesia o amado visitante, nunca le creas a los judaizantes. Cristo vino para salvar a todo aquel que viene a Él y hacer de todos los pueblos un nuevo hombre, una nueva creación. Pedro muestra sus problemas culturales, de verdad, en cómo relacionarse con los gentiles, e incluso una vez en el que Dios le da una visión. ¿Se acuerdan de esa parte en Hechos? Y hay una lona gigante con toda clase de comida y animales que son impuros para los judíos. Por ejemplo, los cerdos y otro tipo de animales impuros. Y Dios le dice, toma y come de esto. Y Pedro le dice, yo jamás he probado comida impura. A Dios le dice eso. Y Dios le vuelve a decir, y él básicamente dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Básicamente estos animales impuros eras tú y yo, los gentiles. Y decía, eso lo ha hecho puro. Para ponértelo más claro, el apóstol Pedro jamás te hubiera visitado en tu casa porque eras gentil. Jamás te hubiera buscado para compartirte el evangelio porque eras gentil. Y cuando Dios le obligó a ir a la casa de este gentil que era el Cornelio, centurión romano, viene, dice la Biblia, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara. Levántate, le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Básicamente ya está diciendo, ya se puso como los paganos. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces Pedro le habló así a Cornelio. Escuchen esto. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Dice. Ahora, Pedro siguió con este problema en su corazón, la verdad, porque vemos en la carta de los Gálatas que Pablo tuve que corregirle una vez por otra vez estar siguiendo con su cultura con la que había crecido toda su vida. No puedes juntarte con los gentiles. Pero Dios dijo diferente, ¿verdad? Ahora, yo quiero terminar con esta parte, esos dos versículos, con una pregunta de aplicación para ti, y es esto. ¿Tienes prejuicios tú? Porque claro, es fácil ver los prejuicios que tienen otros, por ejemplo, Pedro o judíos, ¿verdad? Y decir, bueno, no quieren a los gentiles. Pero, ¿qué tal tus prejuicios? ¿Qué tal tus prejuicios, verdad? ¿Tienes prejuicios? Si yo te escucho hablar, por ejemplo,
acerca de nuestros hermanos en Cristo, miembros de la iglesia de Highview, que es en inglés, ¿vería algún prejuicio o estarías diciendo, no, somos hermanos, cercanos, los amo? O diría, bueno, es que ellos tienen sus cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver nosotros mismos, nuestro corazón y nuestros prejuicios, y entender que hay influencias culturales que no te permiten ver gloriosas verdades de la palabra de Dios, que hoy vamos a profundizar. Y hay aspectos culturales y personales que aún no te has dado cuenta, que no te dejan vivir conforme al diseño que Dios tiene para tu vida. El diseño que Dios tiene para tu vida y para la relación con tus hermanos en Cristo, quizá no es la forma en la que tú vives. Y quizá tú dices, no, pero a mí me encanta, mira, yo puedo relacionarme con cualquier cristiano. Yo puedo ir a África y relacionarme con ellos, a China y relacionarme con ellos. Ay, ¿qué pasa con el americano que está? Ay, es que no, porque es más fácil, ¿verdad? Y ese es el asunto, que nosotros tenemos que ver exactamente cómo Dios tiene que romper nuestros prejuicios y la forma en la que nosotros mismos comenzamos a vivir en contra del diseño de Dios para los creyentes. Y si empezamos a vivir así, empezamos a dejar de expresar la gloria del diseño de Dios para su iglesia, de amor, unidad, como una familia que de verdad se ama, se desea unos a otros, poder tener esa comunión y convivir. Tenemos la costumbre de enfocarnos en cosas que nos dividen o las cosas que nos unen a los demás. Ahora podemos entender este texto de Pablo, ¿verdad? Que dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, es decir, tú y yo que somos gentiles, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ojo, uno puede leer este pasaje y decir, Pablo está diciendo que éramos de segunda categoría. Bueno, el asunto es, quizá dice, en otro tiempo, para nosotros sí, pero ahora en Cristo, no importa si eres judío, no hay categorías, la única categoría es en Cristo, fuera de Cristo. Y mira, él lista 5 formas en las que estábamos alejados o divididos en cuanto a los judíos. Y dice, estabais sin Cristo, primero. Segundo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Tercero, ajenos a los pactos de la promesa. Cuarto, sin esperanza. Y quinto, sin Dios en el mundo. Esa es la descripción de mí. Esa es mi descripción antes de Cristo, antes de que yo pudiera llegar a Cristo. Y por supuesto yo quiero preguntarte a ti, ¿estás aún fuera de Cristo? Porque si tú todavía estás indeciso de si quieres o no entregar tu vida enteramente a Jesús para ser un discípulo, esa es la descripción tuya, la cual era mía y la cual era la descripción de todos nosotros. Esa es nuestra descripción. No te engañes, no importa lo que tú sientas, ¿verdad? Dios te ve así si no estás en Cristo. Pero te ofrece, por supuesto, la invitación a venir a Cristo, a que vengas y estés en Él, a que vengas y dejes todo atrás, deje todos tus pecados atrás y digas, yo solamente quiero a Él. Quiero ser hallado, cuando venga el día final, quiero ser hallado en Cristo y solo en Cristo. Renunciando a mis obras de justicia, renunciando a mi nacionalidad, mi ciudadanía,
renunciando a todo lo que he sido y todo lo que pensaba ser, solo me importa una cosa: Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y todo lo que ahora vivo en mi carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que murió y dio su vida por mí. Ahora, para terminar este punto, quiero animarte a recordar. Si tú eres un miembro de esta iglesia, quiero ayudarte a recordar. Pablo, eso es lo que nos anima, a recordar lo que éramos. Debemos recordar de dónde venimos y apreciar dónde estamos ahorita. Éramos extranjeros. Éramos imagínate, como si hubiéramos venido de tierras lejanas, de las naciones enemigas, hacia el más precioso reino de la tierra. Y llegamos con las mejores esperanzas de que por lo menos no nos condenaran a muerte a este reino precioso. Éramos enemigos. Y el rey nos ha dado entrada, y no solo no nos ha matado, nos ha hecho ciudadanos. Y no solo nos ha hecho ciudadanos, nos ha hecho hijos y herederos y príncipes. Por eso, después de mucho tiempo siendo príncipes de este reino, tenemos que recordar, dice Pablo, de dónde venimos y dónde estamos, para ser agradecidos y alabar al Señor. Vamos a pasar a la segunda parte de este mensaje, y es: apreciemos la gran reconciliación que Cristo ha logrado. Estamos divididos antes, divididos con Dios, divididos con los seres humanos, y ahora Cristo ha traído una gran reconciliación, uniendo un pueblo de enemigos, personas que se odian, seres que se despreciaban unos a otros. Y ahora Él ha hecho 6 cosas, dice el pasaje. Él ha traído acercamiento, ha traído reconciliación, ha traído libertad, ha traído unidad, ha traído paz y ha traído acceso a Dios. Acercamiento, dice Pablo: en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Reconciliación, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación que dividía a los judíos y gentiles. Libertad, dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas ya no es por mandamientos ni por la ley, es por fe en Cristo Jesús. Unidad, dice, crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre. Paz, dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y por último, acceso a Dios, dice, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este es el asunto, para dejarlo en resumen. Pablo dice: antes había esta división y esta jerarquía. El problema es este: los unos y los otros estábamos en enemistad con Dios. Los dos grupos podrían estar peleando entre sí mismos y decir: no, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú. Y Dios decir: no, los dos están en enemistad conmigo. Los dos son pueblos enemigos. No es que ustedes son mis ciudadanos y los otros enemigos, los dos son enemigos. Y por eso Cristo hace reconciliación. Y mira el versículo: haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y decir: bueno, si los dos somos enemigos de Dios, tenemos más en común de lo que imaginamos. Y tenemos, si vamos a Jesucristo, un Salvador en común. Y ahora tenemos todo en común: pecadores salvados por fe, por gracia.
Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Gálatas 6:15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nueva creación. Los profetas antiguos en el Antiguo Testamento habían hablado de que un día, el día del Señor iba a venir y Él iba a inaugurar y establecer su reino, donde iba a ser una nueva creación. De hecho, tú y yo esperamos una nueva creación. Pero Pablo dice que la iglesia, escucha esto, iglesia, estamos esperando una nueva creación, pero Pablo dice que la iglesia ya es una nueva creación. O sea, cuando Cristo vino, la nueva creación se inauguró. Cuando Jesús resucitó, se le llama Jesús resucitado, los primeros frutos de la nueva creación. Muchas otras cosas faltan por ser creadas de nuevo, sí, pero Jesús resucitado es el primer fruto de la nueva creación. Y luego, la iglesia es la nueva creación, la nueva humanidad, el nuevo hombre que es en Cristo el primer fruto de la nueva creación. Por lo tanto, si tú quieres ver una probadita, un destello, una demostración de lo que va a ser la nueva creación en el futuro, tienes que ver en el presente a la iglesia, a la hermosura de la iglesia, a la reconciliación que hay entre unos y otros. Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Van a ser visibles esta reconciliación entre el cielo y la tierra, entre ustedes. Mi pregunta para ti es lo siguiente, antes de pasar al siguiente punto: ¿cómo está tu relación con Cristo y con tu hermano? Dios te creó, te salvó, te creó, te diseñó para que tú fueras la imagen viva de la nueva creación que Él ha hecho en Cristo. Esa nueva creación es una reconciliación entre Dios y los hombres, y entre los hombres reconciliados con Dios. Si tú comienzas a vivir tu vida casi con independencia de Dios, empiezas a dar una imagen distorsionada de lo que es reconciliación con Dios. No estás viviendo como si fuiste reconciliado con Dios. Y eres llamado como Abraham fue llamado, el amigo de Dios. ¿Y qué pasa si los unos con los otros no estamos viviendo en reconciliación? Bueno, dices que la obra de Jesucristo, con tus acciones, que la obra de Jesucristo no es suficientemente poderosa para reconciliar a aquellos que están en Cristo. Entonces el ánimo es: ¿qué tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Qué tienes que dejar a un lado? ¿A qué le tienes que decir no para seguir a Cristo libremente? Para que tú puedas decir: yo estoy siguiendo a Cristo en libertad. ¿Qué te está reteniendo a vivir en ese discipulado libre con Cristo? La libertad de la santidad. Y vamos a terminar con el tercer punto, el último punto, del versículo 19 al 22. Apreciemos la gloria de la iglesia. Entonces nosotros apreciamos la división que había. Pablo nos pide que apreciemos esta división. Nos pide que apreciemos la reconciliación que hizo Cristo. Y ahora que hemos sido reconciliados, apreciemos la gloria de la iglesia.
Y dice así los versículos: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estos son ustedes, ¿verdad? Ustedes y yo nos vemos como gente común, normal, pero no lo somos. Somos la nueva creación del Señor, que vive desplegando la gloria de Dios y su reconciliación. Ustedes son una nueva creación de Dios. Y hay una lista de 5 cosas que nos dice el apóstol Pablo ahí. Dice: ustedes son ciudadanos de los santos. Ustedes son familia de Dios. Dice: ustedes son edificio de Dios. Edificio de Dios que tiene diferentes bloques, con diferentes naciones, con diferentes lenguas, con diferentes tiempos, diferentes culturas. Y ese edificio que Dios está construyendo se va formando por los siglos que han pasado. La gloria, la hermosura de su iglesia que está edificando. Tú eres uno de esos bloques de ese edificio. La familia de Dios, el edificio de Dios, el templo santo, morada de Dios el Espíritu. El Espíritu Santo morando en ti, habitando en ti. Déjame hacerte la última pregunta, y es esto: ¿qué debemos hacer en respuesta a esta gloria de la iglesia? Pues yo creo que lo primero y lo más importante que debes hacer es examinar tu vida y preguntarte: ¿cómo sé yo si soy parte de esta iglesia? Déjame repetir la pregunta. Examina tu vida y pregúntate: ¿cómo yo sé, cómo puedo saber que soy parte de esta iglesia, de la hermosa iglesia que Pablo está hablando, de la nueva creación, del edificio de Dios, del templo de Dios, de la familia de Dios? ¿Cómo sé? Bueno, yo tengo una respuesta para ti, que es bíblica, creo. La mejor forma de tú verificar que eres parte de la iglesia de Dios es algo que la iglesia por cientos de años ha llamado membresía de la iglesia. Membresía de la iglesia. Y déjame terminar con esto, explicando y que todos podamos entender qué es esto, membresía en la iglesia. ¿Cómo sé yo si soy parte de la iglesia de Dios que está describiendo Pablo? Membresía en la iglesia. La membresía de la iglesia local es una frase usada por los cristianos para resumir, ciertas relaciones dentro del pueblo de Dios a las que hemos sido llamados por Dios en su palabra. La palabra membresía de la iglesia resume relaciones dentro del pueblo de Dios a las que hemos sido llamados por Dios en su palabra. La membresía incluye relaciones de autoridad y sumisión, por ejemplo, hacia los pastores, y compromiso los unos con los otros en servicio y cuidado espiritual. Hay una cantidad variada y dinámica de relaciones en esta frase que se resume con la frase membresía de la iglesia. Incluye relaciones de autoridad y sumisión hacia los pastores y compromiso unos con los otros en el servicio y cuidado espiritual. Esto incluye incluso la disciplina en la iglesia. Esa es la forma en la que hemos sido llamados a vivir en el cuerpo de Cristo y a ser identificados como la iglesia. Como miembros de la iglesia, unos a otros se comprometen a orar, a permanecer en la sana doctrina del evangelio, unos a otros, cuidándose y afirmándose, a animarse a las buenas obras, a la sana doctrina,
a no dejar de congregarse en adoración, a supervisarse unos a otros en la manera de vivir, a protegerse, a exhortarse en amor y verdad. Todas esas relaciones son resumidas con la frase la membresía de la iglesia. En la membresía es señalada y marcada por un pacto con la iglesia, con todo el grupo de congregación, un pacto y la participación de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor que vamos a celebrar hoy para la iglesia. Volverse un miembro de la iglesia significa comprometerse a un grupo de personas específicas. Es hacer un compromiso que va más allá de ti mismo y tus intereses. Es vivir para Dios y para el prójimo. La iglesia es un grupo de pecadores redimidos, imperfectos, amados por Dios y convocados por Dios para amarle y ayudarse unos a otros a permanecer en Cristo. No podemos someternos a todos los pastores del mundo. No podemos llevar las cargas de todos los cristianos en el mundo. No podemos obedecer los mandamientos de unos a otros en las Escrituras con todas las personas del mundo. La membresía de la iglesia, ojo, la membresía de la iglesia le pone nombre y apellido a todos los mandamientos de la Biblia en cuanto a relacionarse con otros cristianos. ¿Hay un mandamiento en la Biblia sobre cómo relacionarse con cristianos? La membresía de la iglesia le pone nombre y apellido. No estoy hablando de llevarse las cargas unos a otros, exhortarse unos a otros en amor, no dejar de congregarse. Yo no estoy hablando de lo abstracto de si alguna vez conozco a un cristiano. No, le pone el nombre. Exhorta a la obediencia a Juanito, a Pedro, a Luis. Ora unos por otros. ¿Ora por quién? Por María, por Marta, por Juan. No podemos identificar bien a la iglesia si no existe la membresía de la iglesia. Entonces, ¿cómo sé yo si soy parte de la iglesia que Pablo está describiendo? Bueno, Jesús incluso nos dijo en Juan 13, 34 a 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, así van a ver que son la iglesia. Si tuvierais amor los unos con los otros. El amor del que habla en la Biblia no es el amor romántico de hoy en día, de que, sí tienen sentimientos bonitos unos por otros. Es el amor de compromiso. Yo estoy comprometido contigo, voy a caminar contigo, tú me apoyas a mí, yo te apoyo a ti. Hay un compromiso, una relación de pacto entre nosotros. Esa es una buena descripción de la membresía bíblica en la iglesia, la que hizo Jesús. Esa membresía, esa relación, ese compromiso unos para con otros, en amor le hace visiblemente ante todo el mundo que observa que es la gloriosa iglesia de Jesús. Y volverse un miembro de la iglesia local significa abrir nuestras vidas de par en par a este grupo de creyentes para que me pastoreen, me corrijan, me edifiquen, me ayuden y animen a vivir de acuerdo al Evangelio. Eso es necesario para tu vida espiritual. El contexto de la iglesia local revela tu condición espiritual real, no la que te imaginas, la que es de verdad es. Es fácil sentirse espiritual cuando uno está solo y aislado. La membresía de la iglesia es públicamente buscar ser pastoreado y edificado. En otras palabras, cuando tú dices yo quiero ser un miembro de la iglesia, Highview en español, es como si tú estuvieras diciendo, por favor, ven a buscarme si no me ves aquí congregándome constantemente. Por favor, ven a corregirme si me voy a desviar. Por favor, ven a animarme si me ves dejando de alabar a Dios. Por favor, ven a luchar contra mi carne y mi pecado, aunque me duela y aunque me ofenda. En este momento de lucidez yo te digo, por favor, ven y entra en mi vida y manténme en mi caminar con Dios. Y la membresía también dice, yo me comprometo a buscarte cuando no te vea congregándote. Yo me comprometo a luchar por ti cuando te vea confundido.
Yo me comprometo a animarte cuando tu corazón se esté enfriando, a tomar esos pasos incómodos y entrar en tu vida y ser vulnerable y tratar de ser ofendido porque tú crees que te estoy haciendo un mal cuando te digo, ¿qué pasa con tu vida, mi hermano? No te he visto como antes. No es solo un compromiso con recibir ayuda en tu caminar con Cristo, también es un compromiso con proveer esa ayuda, porque son cristianos genuinos. Solo cristianos genuinos pueden ser miembros de la iglesia. Ahora, ¿no te parece hermosa esa descripción de vida unos con otros entre cristianos? ¿No te parece hermosa esa iglesia? Un grupo de discípulos genuinos de Jesucristo, impulsados unos a otros a vivir constantemente de tal manera que Cristo sea formado en nosotros y que la gente pueda ver la gloria de la iglesia de Jesucristo, y tenemos un compromiso unos con otros para animarnos a vivir de tal manera. No es posible exagerar la importancia de la vida del cristiano dentro de la iglesia local. Y mi hermano, déjame decirte, ¿recuerdan cómo comencé en el mensaje hablando de cómo mis amigos no entendían esto? Yo tampoco. Esto era lo que yo no entendía cuando yo conocí a Cristo, que es imposible decir que tú estás viviendo una vida cristiana bíblica y saludable si no eres miembro de una iglesia, si no eres un buen miembro de una iglesia, un fiel miembro de una iglesia. Es imposible decir que tú estás viviendo una vida bíblica y saludable como cristiano. No estoy diciendo que no eres cristiano. Estoy diciendo que siendo cristiano no puedes decir yo estoy viviendo de una manera bíblica y saludable si no eres un fiel miembro de una iglesia. Eso yo no lo entendía. Porque yo no entendía la importancia de otras personas en el diseño de Dios. La importancia de abrir mi vida y no decir, no, yo me encierro. Y abrirla para que otros puedan hablar a mi vida y corregirme porque lo necesito. Mi carne necesita ser confrontada a veces y decir, ¿qué te pasa? No tomas en serio la vida cristiana. Y por eso existe la membresía de la iglesia desde el principio de la iglesia. Es la convocatoria de Dios para adorarle. Esta reunión aquí es la convocatoria que Dios está haciendo a su pueblo para adorarle. Y yo quiero que te vayas con la imagen del pueblo de Israel en Egipto como esclavos. Que Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que he llamado a mi pueblo, he convocado a mi pueblo. Esa palabra llamado, de ahí viene la palabra eclesia, iglesia. He convocado a mi pueblo a que salga para adorarme. Eso es lo que sucede cada domingo aquí. Es una convocación que está haciendo Dios a sus hijos a adorarle. Por lo tanto, si yo digo, yo no voy este domingo, yo me quedo durmiendo este domingo, yo le digo no a Dios que me está convocando. Yo soy uno del pueblo de Israel en Egipto que dice, el pueblo de Dios se va a ir a adorarle porque Dios dijo que fuera a adorarle en el desierto y los ha convocado. Yo no, yo me quedo en Egipto. Yo no entendía eso. Por años no entendí eso. Y ahora que más o menos lo puedo entender y ver en la Biblia, déjenme decirle, mis hermanos, qué gloriosa imagen de la iglesia. Qué gloriosa imagen espiritual que la Biblia nos presenta de qué es la iglesia. Qué diferente del mundo vive la iglesia en la Biblia, en el plan de Dios. Ama a la iglesia real, no a la iglesia que deseas en tus sueños. A esta iglesia imperfecta, a este pastor imperfecto, a esta comunidad, ámala. Esa es la imagen gloriosa de la iglesia.